Buenas, continuamos con el video tutorial del uso de la calculadora, la Casio FX 570 LAX. El ítem dice lo siguiente: considere las siguientes funciones dadas por f de x igual a menos x más 3 con dominio, el conjunto menos 2, 0, 3, y g de x igual a x a la 2 menos 1 con dominio, conjunto 0, 3 y 5. 1. El criterio de g o f de x corresponde a. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que es composición de funciones. Recordemos que cuando aparece este o en medio de las letras de las funciones g o f, entonces lo que nos indica es una composición. Ahora, tenemos acá una situación particular porque se nos ha brindado cada criterio con sus respectivos dominios en forma de conjunto. Quiere decir que únicamente se van a utilizar los elementos para el caso de la función f, menos 2, 0 y 3 para lo que es la variable x, y lo mismo para lo que corresponde a la función g con su respectivo dominio. Los únicos valores que se pueden utilizar entonces en x para la función g, 0, 3 y 5. Teniendo eso ya claro, vamos a proceder de la siguiente forma. En el proceso de lo que es tu función, composición de funciones, siempre vamos a utilizar primero la función que aparece al lado derecho de la expresión de la composición. O sea, vamos a utilizar la función f primero, y para ello vamos a utilizar uno de los valores del dominio, porque vea que en este caso al dársenos esos valores tenemos que utilizar alguno de ellos. Entonces vamos a comenzar acá y vamos a utilizar, por ejemplo, el menos 2, que va a ser nuestro valor de prueba. Ahora, si no se nos proporcionan los valores del dominio, entonces vamos a utilizar para x como valores de prueba, puede ser el 5, un 7, o podría ser un 11, ¿verdad? Eso sería ya cuestión de si nos dan las funciones pero no tenemos un dominio determinado. Entonces procedemos con la calculadora. Lo primero que vamos a hacer es escribir el criterio de la función f, que dijimos que es la que se va a trabajar primero. Entonces simplemente vamos a poner menos x más 3. Luego vamos a presionar la tecla calc y nos va a pedir el valor de x. Entonces el x que vamos a utilizar es menos 2. Entonces presionamos menos 2, igual, y luego igual para el resultado, y dice que es 5 el resultado. Entonces para ese menos 2 estamos obteniendo un 5. Entonces lo que hemos hecho es calcular f de menos 2 y el resultado de eso es 5. Ahora ese 5 lo que vamos a hacer es guardarlo en la memoria. Para guardarlo en la memoria simplemente presionamos la tecla esto y la tecla X, que lo que queremos es almacenarlo en el valor de la X para 5. ¿Okay? Ahora vamos a utilizar la función g, que es la otra que se nos da en el asunto de lo que es la composición. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a escribir la función g en la calculadora, que es en este caso x al cuadrado menos 1. Entonces x a la 2 menos 1, y simplemente presionamos la tecla igual. Eso nos está dando 24. ¿Qué es lo que hemos hecho en este caso? Que hemos sustituido en la función g el 5 que obtuvimos en un principio en el paso anterior, y ahora eso nos está dando un valor de 24. Ahora, ¿esto con qué finalidad lo hemos realizado? La finalidad es la siguiente: vamos a tener entonces que nuestro valor inicial de todo fue el menos 2. Entonces hemos comenzado con un valor x igual a menos 2 y hemos terminado con un valor de y igual a 24. ¿Me explico? El valor menos 2, que fue el x inicial, ese lo sustituimos en la función f, que es la que está al lado derecho en la composición. Eso nos da como resultado 5. Ese 5 luego lo vamos a utilizar en la otra función, que es la función g. Entonces tenemos g de 5, eso nos da 24. Y ahora, para ver cuál de las cuatro opciones que tenemos acá como respuestas para la composición de funciones, lo que vamos a hacer es sustituir el x igual a menos 2 en cada una de ellas, y si una de ellas es la correcta, el resultado de y o su imagen tiene que darnos 24. Entonces para este proceso vamos primero a almacenar entonces el valor de x, que es menos 2. Entonces escribimos menos 2, borramos menos 2 y lo vamos a guardar presionando la tecla esto en x.
y ya ahí está guardado el valor de menos 2 en la memoria. Entonces simplemente vamos a ir digitando uno por uno los criterios de las posibles respuestas para la composición de G o F, y la que nos dé 24 va a ser la correcta. Entonces escribimos en la primera x al cuadrado más 6x más 8, y eso dice que nos da igual a 0. Entonces tenemos acá un resultado 0, por lo tanto esta no es correcta, dijimos que tiene que darnos 24. Vamos con la otra entonces, como cambia ahí, podemos hacer la edición de la ecuación que ya estaba escrita o el criterio. Nos devolvemos con el direccional podemos borrar acá el menos, entonces menos 6, y luego dejamos un 9 al final y presionamos igual. En este caso obtenemos un 25 para esta otra función, que tampoco es el criterio de la composición. Vamos a probar la tercera. Nos devolvemos acá con el direccional, ya tenemos menos 6x, ¿verdad? X al cuadrado menos 6x, lo que vamos a modificar es ahora que nos quede menos 10 al final, entonces menos 10, presionamos igual, dice que el resultado en este caso es 6, por lo tanto tampoco es el criterio de la función, la composición de funciones. Y por último, ya nos queda por descarte que tiene que ser la opción de la correcta. Vamos a hacer la sustitución, entonces vamos a modificar acá. Vea que tenemos x al cuadrado menos 6x, ya estaba en los criterios anteriores, simplemente vamos a modificar y poner el más 8, presionamos igual y efectivamente obtenemos el número 24, que es el que estábamos buscando. Por lo tanto, la respuesta correcta para esta situación de la composición es la opción D, x al cuadrado menos 6x más 8. Entonces ese es el proceso para poder determinar cuál es el criterio de una composición haciendo uso de la calculadora. Ahora, en la parte 2 de este mismo ítem se nos solicita ahora o se nos hace la pregunta si es factible efectuar ahora la composición f o g de x. En el caso de que sí es factible efectuar esa composición, ahora lo que se nos solicita es que tenemos que hacer una comprobación. Es todavía más sencillo el proceso, pero la comprobación entonces consiste en que vamos a utilizar la función g, que en este caso es este criterio que tenemos acá, x al cuadrado menos 1, y lo que vamos a hacer es sustituir cada uno de los valores del dominio en esa función. Recordemos que esos valores del dominio siempre son valores de x, entonces vamos a sustituir el 0 en el x, luego el 3 en el x y el 5 en x de la función g. Si el resultado o la imagen de estas preimágenes concuerdan con los elementos que están en el dominio de la otra función, que en ese caso deben estar en el dominio de f, si esos valores corresponden a todos los que están en el dominio de f, quiere decir que sí es factible. Con solo que uno de los valores que nos den de las imágenes no esté en el dominio de la otra función, no es factible efectuar esa composición. Entonces vamos a proceder de la siguiente forma. Entonces con la calculadora vamos a escribir, dijimos, el criterio g. Entonces el criterio de g es x al cuadrado menos 1, x a la 2 menos 1. Presionamos la tecla calc, que cuando presionamos calc teniendo el criterio en la pantalla, lo que nos va a hacer es solicitar el valor de x que queremos utilizar. Entonces calc, entonces acá el x vamos a indicarle que vamos a utilizar el 0, que sería nuestro primer valor, y le damos igual, igual, y resulta que a 0, entonces vamos a tener que para g de 0, el resultado de eso nos está dando menos 1. Resulta que este menos 1, si verificamos, no se encuentra en el dominio de la otra función, por lo tanto no es factible la composición. Vamos a comprobar los otros valores para ver que es correcto. Volvemos a presionar calc, vea que se mantiene en la pantalla el criterio de g. Ahora lo vamos a sustituir por un 3, entonces vamos a hacer el cálculo de g de 3. Resulta que el g de 3, presionamos entonces 3, igual, igual, y ahora dice que es 8, que efectivamente el 8 tampoco se encuentra en el dominio de la función f. Y por último vamos a proceder con el g de 5, que es el otro valor que tenemos en el dominio de g. Utilizamos la calculadora, entonces como ya está el criterio, simplemente presionamos calc, vamos a ingresar el 5, que es el nuevo valor para x, le damos igual, igual, y tenemos 24.
que tampoco se encuentra el 24 en el dominio de la función f. Por lo tanto, es factible efectuar la composición f o g de x, en este caso no es factible. Eso sería para lo que corresponde a composición de funciones.